Padre amado, esta mañana agradecemos hoy, Señor, esta reunión es maravillosa porque es el momento que tú dispones y preparas que nos reunamos y que estemos en comunión contigo. Gracias porque en tu plan diseñaste que tuviéramos comunión con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el amado de nuestro corazón. Gracias porque podemos elevar nuestra voz en oración, cantarte, adorarte, pero también aquietar nuestra alma para escucharte, para oír lo que tienes que decir a nuestro corazón, a nuestra mente. Gracias porque tu bendita palabra es poderosa para transformar nuestra forma de pensar, arrancar la necedad, el orgullo, la altivez, la arrogancia de nuestra vida y de nuestro corazón. Gracias, Señor, queremos ser más como tú. Danos un corazón manso, humilde, enseñable, para poder seguir conociéndote, pero sobre todo obedeciéndote, Señor. Quebranta nuestra voluntad, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y que nos lleve a identificarnos con la obra perfecta y maravillosa de tu Hijo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, que podemos continuar. Esperamos terminar la parte de la resurrección y hay por ahí algunos detalles más que tenemos que cerrar, probablemente en una siguiente prédica que nos va a unir a otro tema. Pero hemos aprendido, hermanos, hace 8 días que la sepultura es tan importante en el Evangelio, ¿verdad? Es parte del mensaje del Evangelio que debemos predicar. Y en esa época se predicaba la muerte y la sepultura y la resurrección como hechos reales, hechos que sucedieron realmente. Y entonces en esa época cobraba más sentido, porque te recuerdo, antes, tristemente ya no hoy, pero antes la palabra de alguien pesaba mucho. Cuando alguien decía algo, la gente le creía generalmente. Y por eso es maravilloso ver cómo es que también la resurrección se da de manera tan especial a través de los primeros testigos, que fueron mujeres, quienes no tenían voz ni voto en esa cultura, ¿verdad? Y que a tal grado fue, ahorita lo vamos a leer, a tal grado fue que los varones discípulos no creyeron a las mujeres que fueron las primeras en ir. Y entonces ellos tuvieron que correr, llegar al lugar y con sus propios ojos mirarlo, para que entonces fuera válido. La sepultura de Jesús es trascendente en el Evangelio porque le da validez, dijimos, a la muerte y le da validez a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 24, por favor. Y vamos a ver cuál fue el relato según el Evangelio de Lucas, cómo él recabó datos. Y si alguien fue meticuloso en esto, fue este discípulo, ¿verdad?, de Jesús, tan meticuloso que incluso en el primer versículo, en el primer capítulo, él lo dice, ¿verdad? Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así empieza su carta, Lucas. Dice, fui diligente. Y entonces yo creo que la hizo de reportero, ¿verdad? Para ir y entrevistar y averiguar todos los hechos. Y no que los otros evangelios no sean confiables, se miran desde incluso otra perspectiva. Pero vamos a ver cómo lo relata Lucas con detalle. A partir del verso 1, ¿ya están ahí? Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a saltarnos verso 36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Mira verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, subraya esta parte: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué significa amén? ¿Por qué Lucas cerró con esto? Así sea, y así fue, y así es, y así seguirá siendo. Si te dejó picada la historia, puedes continuar en Hechos. Se podría decir que Hechos es la continuación de Lucas. ¿Vale? Hechos lo escribió Lucas también, y es la continuación. Así es de que por eso Hechos es tan detallado también, porque él indagó diligentemente en todo esto. Vamos a empezar, hermanos. Era importante relatar la historia, cómo lo vivieron los discípulos, ¿verdad? Sabemos que esto relata solo una parte, porque sabemos que hubo muchísimas apariciones del Señor Jesús. ¿Durante cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo pasó Jesucristo en la tierra después de haber resucitado? ¿Alguien sabe? 40 días.
y durante 40 días antes de ascender al cielo, ya resucitado con un cuerpo físico, como lo vemos aquí, Él estuvo haciendo apariciones a los discípulos. No fueron los únicos los 11. Mucha gente fueron testigos oculares o presenciales de la resurrección de Cristo y lo vieron nuevamente después de su muerte, pero ya resucitado. Ahora es interesante ver cómo inicia aquí el capítulo 24, ¿verdad? ¿Cómo dice la primera frase? Dice el primer día de ¿qué? De la semana. Mira, es increíble cuando estudias un poquito más la Biblia o tomas algún curso, te enseñan que hay numerología en la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Si saben eso, hay numerología. Y ciertos números representan ciertas cosas. El primer día de la semana, ¿cuál es? ¿Cuál? El domingo es el primer día. No sé si te pasa, pero la mayoría considera, y más los godines, ¿verdad? Que el primer día de la semana es el lunes. ¿Por qué? Pues porque empieza el trabajo. No. El primer día de la semana empieza dedicándolo al Señor, que es el día domingo. En muchos calendarios se pone primero el domingo, en otros tantos se pone el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. Si tú cuentas, ¿cuál sería el último día de la semana? Sábado, ¿verdad? ¿Cuántos días a la semana hay? 7. Vamos a contar, cuenten conmigo. El domingo es el día 1. Lunes, martes, miércoles, ¿qué sigue? Jueves, 5, viernes, 6, sábado, 7, y vuelve a empezar. Y podríamos decir, escucha, esto es interesante, que nuevamente el domingo es el 1. Yo no sé si alguna vez has estudiado música. Cuando a ti te enseñan música, te dicen que la secuencia de notas de do a do es una octava. ¿Alguien sabía eso? Es una octava. ¿Por qué? Porque empieza en do, nota número, re, mi, fa, sol, la, si y do, 8. Pero do es igual que do de acá. El número 8, ¿sabes qué significa en la Biblia? En la numerología, ¿alguien sabe? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. No fue casualidad que Cristo resucitara en domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué a veces decimos nos vemos en 8 días? ¿Sí te has puesto a pensar? De aquí en 8. Por lo mismo, si hoy es domingo, de aquí en 8 es el otro domingo. El número 8 representa un nuevo comienzo. Y al ser domingo, el día número 8, sabemos que es el 1, pero también es el 8, porque es un ciclo que se repite. El número 8 va a representar siempre un nuevo comienzo. De manera que la resurrección, hermanos, aún en la numerología, aún en los números coincide, ¿verdad? Dios es muy buen contador. ¿Ah? ¿Cuántos son aquí contadores? Álceme su mano. ¿O saben de contaduría? Si no cuadran los números, Meche, ¿qué pasa? Trotsky, hay problemas. ¿Ah? Para eso balanceamos. ¿Sí o no? Para eso hay cargos y abonos. ¿Sí o no? Bueno, no sé si todavía se diga así. ¿Sí? ¿No ha cambiado? Y aún Dios en los números, ¿qué crees? Cuadra. Hay tanto en las matemáticas, en la numerología, pero no solo eso, no queremos solo saber datos interesantes, ¿verdad? Estos son datos curiosos, pero queremos que el primer día de la semana, el número 8, el día que resucitó Jesucristo, tú lo consideres y lo apliques espiritualmente para tu vida como el nuevo comienzo. El primer día de tu vida cristiana. Eso representaría en este pasaje el número 8, el primer día de la semana. Dios nos da la oportunidad siempre, a través de su resurrección, que nosotros tengamos un nuevo comienzo.
El gran reseteo no es el que se está oyendo ahí en redes sociales. El gran reseteo de nuestra vida es que Cristo nos redimió de la muerte y nos trasladó de tinieblas a luz. Ese es realmente el gran reseteo. Y nuestra vida y el poder de la resurrección debe ser impactada. Más bien, nuestra vida debe ser impactada por el poder de la resurrección. Qué interesante es esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de que la resurrección marca un nuevo comienzo, entonces es tiempo. ¿Cuándo? Ahora. Di conmigo, ahora. ¿Cuándo es tiempo? Ahora. ¿De qué? De empezar a hacer cosas nuevas. Y me impacta cómo hay creyentes que dicen que llegan a Cristo, pero siguen haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y prefieren aprender doctrinas equivocadas. Es que te falta más oración, te falta más ayuno, te falta leer la Biblia, te falta tener autoridad espiritual, te falta leerte los libros de liberación, te falta reprender al enemigo, atarlo, pisarle la cabeza, machacársela y encadenarlo con candado de oro. Y aprenden todas esas doctrinas y no aprenden la doctrina de la obediencia. Todo se resolvería con la obediencia. Obediencia es igual a fe, tú y yo lo sabemos. ¿Por qué podemos vivir hoy en Cristo? Lo aprendimos en la identificación en su muerte. Porque hoy vivimos por fe. Y la fe siempre es igual a obediencia. Entonces, si tú has muerto y yo hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados juntamente con Cristo, es para que resucitemos, haya un nuevo comienzo, el primer día de nuestra vida, y ahí ahora es tiempo de que empecemos a hacer cosas nuevas. Hacer cosas nuevas que antes no habíamos hecho nunca. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque antes no las podíamos hacer. Estando muertos no la podíamos hacer. Porque un muerto no puede hacer nada. Porque está envuelto en pecado, está envuelto en tinieblas, bajo la opresión y el yugo de Satanás, y no puede hacer nada, no puede obedecer, no puede cambiar sus afectos, no puede dirigirse a otro rumbo. Va derechito a la muerte. Pero si ya resucitamos y nacimos de nuevo, ahora ya podemos hacer cosas nuevas. ¿Como cuáles? Básico, perdonar a los que nos ofenden. Ya podemos ser fieles, ¿verdad? Los maridos y las esposas podemos ser fieles. Podemos ser pacientes, tolerantes, amorosos, tener dominio propio, ¿verdad? El famoso autocontrol. Incluso ya podemos guardar nuestro cuerpo de la perversión sexual. Podemos guardar nuestro cuerpo de las adicciones, porque ahora en nosotros hay una nueva naturaleza y hay un poder que no es nuestro, que Dios nos da. Eso cantábamos hace rato. No es casualidad que la resurrección se haya dado el primer día de la semana. Así lo planeó el Señor, para que tú sepas que ha llegado un nuevo día. Ha llegado una nueva estación. Se ha ido el invierno y llegó la primavera. Se han ido las tinieblas y llegó la luz. Se ha ido la muerte y ha llegado la vida. Pero tú necesitas tener fe en ello, lo cual significa empezar a obedecer. Amén. Más adelante, cuando llegan las mujeres a la tumba, dice que no vieron el cuerpo más que los lienzos. Imagínate la piedra movida. Se han de haber espantado, ¿verdad? Ay, el jalón me resecó. Fue así de, ¿qué onda? Porque antes las tumbas, bueno, todavía, ¿verdad? Pero cada vez menos, eran sagradas. Mover la piedra de un sepulcro era profanar una tumba, profanar un cuerpo. Imagínate las mujeres y más de su maestro, del Mesías, en quien ellas creían. Y llegan ahí, obviamente todavía con su mente nublada, ¿verdad?
Y se encuentran a estos varones. Qué frase más imponente y más impactante. Y qué pregunta que fue directo al corazón. Que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y de manera autoritativa ellos dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. Yo te pregunto, ¿dónde buscamos a Jesús? ¿Dónde estamos buscando a Jesús? ¿Estamos queriendo regresar al sepulcro? ¿Lo queremos ver como un cuerpo inerte? ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Regresando una y otra vez al sepulcro a desenterrar tus propios huesos? ¿Estás regresando a querer ver y oler la muerte? Y cuando tú y yo miramos al pasado y no somos capaces de darle la vuelta a la hoja, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando a Cristo donde no está. Cristo ya no está en tu vida pasada. Cristo ya no está en tus pecados pasados. Te estás memorizando Romanos 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí estamos como merolicos, pero sin entender que no hay condenación más para nosotros, sino vida eterna. Y Jesús lo explicaba muy claramente. Decía: la vida eterna, bueno, no dice así, pero lo explico más a fondo. ¿Qué quería dar Jesús cuando dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero? ¿Qué estaba dando a entender Jesús? La vida eterna no va a empezar cuando te mueras y resucites y vayas al cielo. Esa no es la vida eterna. La vida eterna ya empezó. ¿Cuándo? Desde el primer momento que naciste como un hijo nuevo, un hijo espiritual, un hijo engendrado por el Espíritu. Y cuando nacemos de nuevo espiritualmente, ahí ya hay, empieza eternidad en el ser humano, redimido, santificado, perdonado. Ahí empieza la vida eterna. Hoy tú y yo ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Cuántos pueden reconocerlo? Ya la estamos viviendo. Pero a veces parece que no. Ahora yo te pregunto, ¿ya conociste aunque sea un poquito de Dios? Si has nacido de nuevo y conociste un poquito de Dios, ya estás en la vida eterna. Ya estás. ¿Qué nos estorba hoy? Nada más nuestro cascarón. Ya pronto se va a acabar este cascarón. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron de esa prédica que yo decía? Nuestra oración no debería ser: ay, Señor, concédeme largos años de vida. Gracias porque sé que me vas a dar. No, gracias Dios por un día menos. Gracias porque mi vida se acabó un día menos y falta menos para que yo te pueda ver por la eternidad. Ya no voy a necesitar dormir, ya no voy a necesitar ir al baño, ir al doctor cuando me enferme, tomar medicina. Ya no me va a dar calor, ya no me va a dar frío, ya no me va a dar hambre. Qué ricas son las tlayudas, pero ya no me va a dar hambre. Ya no voy a necesitar de ello. Ya estamos viviendo la vida eterna y no la disfrutamos a veces, porque buscamos en la muerte, porque queremos regresar al sepulcro y la vida no está allí. Cristo resucitó y entonces hay que buscarlo en donde verdaderamente está. Cuando nos identificamos con Cristo, hermanos, en su resurrección, yo te pregunto, ¿acaso no se debería decir lo mismo de nosotros? Pon atención a lo que voy a decir. La gente se sorprende al ver que ya no encuentra en nosotros al muerto que había en nosotros. Así como la gente fue a ver el sepulcro y el sepulcro estaba vacío, y los ángeles les tuvieron que decir: ya no está muerto, está vivo. ¿Acaso la gente no tendría que acercarse a nosotros y ver que ya no está el muerto de antes? Y que el que fue sepultado resucitó. ¿A qué me refiero? Que la gente ya no debería ver al viejo hombre en nosotros. Y se debería sorprender y decir: oye, ¿tú eras bien pelado? ¿Qué pasó? Me morí.
Oye, ya no te he visto en bueno, no voy a decir. Por ahí. No, ya no. Ya soy fiel a mi esposa. ¿Qué te pasó? Me morí. Oye, ya no te ves amargado. Y vi que la otra vez la vecina hasta te recordó a tu mamá. Y tú al otro día le llevaste un pie. ¿Qué hubo? Me morí. La gente debería sorprenderse y que cuando te va a ver ya no encuentre al que eras antes, sino que vea a Cristo en ti. Eso se debería decir de nosotros lo mismo, si estamos identificados con Cristo en su resurrección. Ya no está el viejo Daniel y pon tu nombre ahí. ¿Acaso no es eso lo que dice Gálatas 2:20? Y más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en este cuerpecito, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en obediencia a Cristo, el cual me amó. Ahí está la motivación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque nos dice el pastor o porque Cristo resucitó? Amén. La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice. Ya no está tu viejo yo, ya no está tu vieja yo, ya murió, ha resucitado, si en verdad estamos en Cristo. Dice el final del pasaje de Romanos, ¿verdad? Si en verdad somos hijos de Dios. Otra frase que me pareció muy interesante, cuando las mujeres regresan con las buenas noticias. Qué increíble es cómo Dios dignificó a las mujeres, ¿verdad? Y qué triste es que las primeras en querer venir a la congregación son mujeres. Y ahí andan, ándale viejo, apúrate. Y el viejo, el viejo hombre, pues sí, ay, no sé qué. Qué pena. ¿Por qué los 11 no estaban ahí en la mañana? ¿Sabes por qué las mujeres llevaban especias aromáticas? Para honrar el cuerpo de Jesús. Sabemos, seguían veladas, pero llevaban su honra, llevaban su adoración. Iban a rendir homenaje. ¿Y los hombres? ¿Dónde? Viendo el fútbol, en la barbacoa, dormidos, viendo la tele, ahí rodando en el colchón. Qué increíble. Mas a los hombres, a los varones, dice allí, las mujeres, lo que decían, les parecían locura. Imagínate, llegan las mujeres, Jesús vive, ya no está en la tumba. Y vimos a dos hombres con túnicas resplandecientes y nos dijeron que Jesucristo está vivo, que resucitó, que ya no busquemos en la tumba ni en los muertos. Y los hombres, ay, estás loca. Les parecían locuras sus palabras. Y además de eso no las creían, dice allí. Hermano, en especial varones, a mucha gente le va a parecer locura que nos hayamos vuelto a los hermanitos. Mucha gente te va a decir, ¿a poco sí? Ahora eres de los aleluyos. Les va a parecer locura. Incluso no van a creer que hemos sido alcanzados y transformados. Y qué pena, qué pena. Qué pena por esas personas. Porque hasta nos tientan, ¿verdad? Se dejan usar por el maligno. A ver, ¿a poco sí? Pues échate una. ¿Cómo sé que es el diablo que los usa? A ver, muy cristiano, échate una. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Échate un milagrito. A ver si es cierto que Cristo te redimió. Ups, gente dejándose usar por el diablo. Acostúmbrate a eso. Acostúmbrate. Porque a esa gente le vamos a parecer locos.
no van a creer que hubo una transformación en nosotros. ¿Sabes? Pero el poder de la resurrección es magnífico, es glorioso. ¿Por qué uso estas dos palabras, magnífico y glorioso? ¿Qué significa magnífico? De una magnitud enorme. Lo que sucedió en ti y en mí no fue cualquier cosa. Fue algo divino, fue algo espiritual, fue algo milagroso. Pasamos de muerte a vida, eso es magnífico. La magnitud de la obra de Cristo en nosotros es notoria si nos identificamos con su resurrección. Es magnífico. Y no solo eso, es tan magnífica su obra en nosotros que su misma gloria se manifiesta en nosotros. Por eso es gloriosa. No porque tú y yo seamos gloriosos, no lo somos. Éramos lo peor. Y cuando la gente empieza a ver gloria en nosotros, le da temor, le da pena, incluso le da vergüenza. Y por eso prefiere señalarte, atacarte y hablar mal de ti. Porque la gloria de Cristo resplandece sobre ti. Y no saben ni cómo actuar, no saben ni cómo criticarte, no saben ni cómo embonar contigo. Y se dan cuenta, es que ya no embonamos. A veces mejor ellos entienden que ellos ya no participan contigo y por eso te dejan de invitar. A veces ellos lo comprenden mejor que uno. Ay, no, es que no me quiero quedar sin amigos. Y ahí estamos, rogándole al mundo, ay amigo, sé mi amigo, por favor. Y no entendemos que aún ellos se incomodan de la justicia y la gloria y la santidad que ven en nosotros, la diferencia que Cristo en nosotros, y se alejan y se van. Y volvemos a insistir, ay, ya me quedé sin amigos, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Porque la obra que Cristo ha hecho a través de su resurrección en ti es gloriosa y magnífica. ¿Qué implica entonces? Que su gloria magnífica se manifieste en nosotros. ¿Qué implica? Dejar todo. Dejar todo. Ya no identificarnos con el mundo. Pero es más fácil eso. No queremos dar razón a veces de lo que nos sucedió. Y a veces ahí podríamos darnos cuenta si hubo o no hubo un genuino arrepentimiento y un nuevo nacimiento. ¿Estás dispuesto a que la gente te cuestione porque ahora eres diferente? Dale, ahí está la gloria de Cristo y su magnificencia. Si no, evalúa el costo. Quiere decir que aún no has tomado la decisión y tal vez sigues evaluando el costo de lo que valdría edificar una torre, ¿verdad? Sigues evaluando el costo de lo que valdría que Cristo edifique tu vida, construya tu vida de cero. ¿Queremos que se vea esa torre? Creo que esa parábola tiene que ver con eso. Dice, ¿quién se sienta a construir una torre si no calcula el costo? Aquí en China una torre está hecha para que se vea. Una torre, por eso se llama torre, porque es de gran altura para que todos la vean. He ahí la Torre Eiffel. ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo meta mano en ti? Te lleve de la mano a través de su muerte, su sepultura, su resurrección y edifique tu vida como una torre de manera que todos lo vean? ¿O vas a ser como aquel que no supo evaluar el costo, que tal vez empezó emocionado, sí Señor, pon los cimientos, los ladrillos y yo quiero ser cristiano, y conforme fue empezando y empezando y empezando, te das cuenta que no da, que no estabas dispuesto a dejar todo? Y entonces obvio que la gente va a pasar y te va a ver y va a decir, va a menear la cabeza. Empezó una torre y no la pudo terminar porque no estuvo dispuesto a dar todo. Deja que la gente vea tu locura.
Porque cuando vea tu locura, lo único que va a poder ver es la cruz de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y por eso nuestra vida es testimonio vivo. Nuestra vida misma debería bastar para ser un testimonio. Imagínate que la gente lo ve en carne y hueso, como vieron a Jesús, a tal grado que tuvieron que meter. Le dijo a Tomás: mete la mano en el costado. Mira, mete los dedos en los agujeros que tengo todavía de los clavos. No me crees, soy yo, aquí estoy. La gente tiene que ver nuevas criaturas resucitadas con la naturaleza de Dios en cuerpos de carne y hueso. Si no, no van a creer. Cristo va a ser una fábula, Cristo va a ser un cuento de hadas. Lo tienen que ver en ti, lo tienen que ver en mí. Por eso evalúa el costo. ¿Qué implica dejar? ¿Qué tienes que abandonar si tú quieres que la gloria magnífica de Cristo se manifieste en tu vida? Y si tú decides renunciar aún, ahí no acaba todo. ¿A qué estás dispuesto a soportar? ¿Qué estás dispuesto a soportar más bien? ¿Qué tanto rechazo? ¿Qué tantas aflicciones estás dispuesto a soportar? Al principio fue causa de gran gozo, ¿verdad? Todos los discípulos se gozaron. El Maestro vive. Y luego el Pentecostés, viene el Espíritu Santo y les metió un turbo ahí. ¡Wow! El problema viene después, porque va a venir persecución, así como vino persecución en esa época. Vuelvo a lo mismo, y ya habíamos hablado de esto. ¿Estás dispuesto a las críticas? A estas alturas, si tú has rendido tu vida al Señor y ya evaluaste el costo, entonces te tendría que ser fácil a estas alturas la renuncia. Te es fácil renunciar. ¿Por qué? Porque ya morimos, porque ya fuimos sepultados con Cristo. Ya nada más nos queda el deleite y el gozo de que su presencia está en nosotros y la esperanza de la vida eterna. Ya no debería costar trabajo rendirnos, porque ya evaluamos el costo. Ahora, ¿qué le duele a un muerto? Y más si ya le sepultamos hasta la última patita, ¿ah? Ya no le debería doler la renuncia. Jesús se acerca a los discípulos y cuando Él les presenta evidencia, ¿cuál fue la evidencia? Podríamos decir, y no sé si te habías preguntado, porque Pris dice su cuerpo era evidencia. No solo su cuerpo, su cuerpo, ¿cómo? Con las marcas de la cruz. Con las marcas de la cruz. Si Jesucristo hubiera resucitado sin las marcas, sin las cicatrices, sin las heridas evidentes que sufrió en su muerte, hubiera sido más difícil creer. Es tremenda la incredulidad de los discípulos al dudar. Dice que hasta tenían miedo. Duda y miedo, lo mismo que sintió Adán. En un estudio bíblico, algunos no estaban muy de acuerdo conmigo. Sigo viendo evidencia de que no habían nacido de nuevo. Porque el pecado te causa duda, incredulidad y miedo, temor. Y aún Cristo resucitado, aquí los discípulos seguían sintiendo duda, incredulidad, temor, miedo. No es sino hasta que el Espíritu Santo viene la promesa, viene el otro Consolador. Ya se estaba edificando la torre, ya se estaba construyendo. Lo hemos aprendido en Hebreos, ¿verdad? No quiere decir que cuando se empiece a edificar la torre ya hubo conversión o ya hubo salvación. Tenemos que tener cuidado de no empezar el camino y después deslizarnos.
Debemos de tener cuidado. Eso es la apostasía. Entender que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Empezar tal vez nuestro caminar con Él, ojo, aún sin haber nacido de nuevo, y en algún punto estar ya con la puerta abierta, listo para entrar y ser renacidos y decir, no, todavía no, mejor no, y me regreso y me deslizo hacia abajo nuevamente. Gente que ya entiende que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, dice no, qué difícil es. Y por eso Hebreos dice, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a crucificar a Cristo? ¿Que vuelva a bajar Cristo? Y ahora en este tiempo presente, que lo vuelvan a ver clavado en la cruz. Qué incredulidad tan grande. Es como si Cristo les estuviera ahí contando su testimonio, para que me entiendas. Es como si Cristo les estuviera, después de haber resucitado y cuando se les aparece, es como si Jesús les estuviera diciendo, miren, les cuento que en mi vida pasada, aquí yo andaba entre ustedes y morí en la cruz. Aquí está la evidencia, aquí están mis heridas, aquí está mi costado. En sentido figurado, es como si Cristo hubiera tenido una vida pasada y les está diciendo a sus discípulos, miren mis heridas del pasado, miren lo que tuve que sufrir en la cruz a causa del pecado. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender que tú y yo podemos ahora y debemos testificar a otros, dando evidencia de nuestra vida pasada. Mostrarle a la gente, mira mis marcas, mira las heridas que mi vida pasada y que el pecado me dejó, mira mis cicatrices. Pero ¿qué crees? No soy el mismo, porque Cristo por su gracia me salvó. Claro que la gente no lo va a creer. Casi es como una invitación cuando tú testificas. Es una invitación a la gente que le digas, mira, ven, pícame, agrédeme, para que te des cuenta que no voy a responder como el de antes. Cuando tú y yo testificamos a Cristo, es como si los estuviéramos incitando a que nos lastimen otra vez, a que nos provoquen, a que ellos intenten sacar el viejo hombre. Pero cuando lo hacen, ¿sabes qué es lo que se manifiesta? La magnificencia y la gloria de Cristo. Tristemente, en muchos se sigue manifestando el viejo hombre, la vieja mujer, porque siguen como perritos heridos. Ay, a mí no me digan. No, yo no. Autocompasión es un pecado horrible. Y ahí siguen, escondiéndose, con miedo, con incredulidad, defendiendo su dignidad, lo que sea que eso signifique. ¿Qué significa tu dignidad y mi dignidad? ¿Qué significa? Nada, si estábamos muertos, éramos lo más asqueroso, éramos lo vil, éramos lo menospreciado. ¿Qué defendemos? Te pregunto. ¿Qué defendemos si estamos muertos? Demuéstrale a la gente tus heridas, tus cicatrices del pasado, no las que están abiertas. Si están abiertas, no has muerto. Muéstrale las cicatrices que el pecado dejó en tu vida. Y ahí van a ver la abundante gracia y el amor inmerecido que recibimos del Señor cuando Él nos hizo renacer. Hasta que ellos vieron evidencia física en el cuerpo de Jesús, entonces es que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La gente nunca va a estar dispuesta a que le dejes enseñar la palabra o a que les compartas el evangelio si no ve en ti las cicatrices de la vida pasada, pero la sanidad que Cristo hizo en tu vida y en tu corazón. Así pasó en ese orden. Hasta que vieron las heridas de Cristo y dijeron,
Ahora ya comprendemos las escrituras. Si eres el Mesías. Yo creo que se pusieron como locos. La resurrección, hermanos, produce en nosotros un entendimiento espiritual de su palabra. Vamos a Colosenses 1 para que entendamos esto. Lo repito, la resurrección produce en nosotros un entendimiento espiritual de su palabra. Yo no dudo mucho que haya gente teóloga que estudió, pero es como aprender contabilidad. Saben mucho de Dios, saben muchos cursos de Biblia, saben las definiciones, saben los tecnicismos. Qué bonito. Pero como el fariseo, muertos, sepulcros blanqueados, por dentro siguen llenos de muerte. Pero cuando uno resucita, uno ya puede acceder a la luz del entendimiento. Uno ya, su mente cambia, porque dice, tenemos la mente de Cristo. Hay luz y entendemos no cognitivamente nada más, ¿verdad? No en nuestra conciencia humana, sino entendemos espiritualmente la palabra. Eso hace la resurrección. Colosenses 1:9, fíjate que dice Pablo cuando oraba por los cristianos en Colosas, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tú y yo no podemos hacer esta oración por los perdidos. Esta oración es exclusiva para los hijos de Dios. Pablo la hace exclusivamente para los que ya nacieron de nuevo, que tienen una mente nueva, una naturaleza nueva y ya nacieron de nuevo. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué hay detrás de esta oración? Crezcan, maduren, no se queden como niños. Así como un niño va a la escuela, ustedes y aprende todo lo que tiene que aprender de la vida y va a saber y adquirir conocimiento y va a tener la sabiduría de cómo aplicarlo en la vida. Así ustedes, cuando llegan a Cristo y son bebés, tienen que irse nutriendo, tienen que ir alimentándose, tienen que ir creciendo y adquiriendo el conocimiento necesario para que cuando se presenten situaciones en su vida tengan la sabiduría y la inteligencia espiritual de saber cómo actuar. De ninguna forma podemos orar esto para alguien que está muerto en delitos y pecados. La única oración que podemos hacer por los perdidos es: Dios, ilumina su entendimiento, alúmbralos con la luz de tu evangelio, concédeles la fe, por ejemplo, que se arrepientan de sus pecados. Es la única oración que se puede hacer por ellos. ¿Vamos bien con esto? ¿Y si está claro por qué? Los siguientes versículos, el verso 10 nos confirma por qué esta oración que Pablo hacía es solo para creyentes, hijos de Dios. Dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos o capaces para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto es exclusivo, son privilegios exclusivos de los hijos de Dios. Oh, gran noticia, no todos son hijos de Dios. Es una mentira doctrinal. Es una mentira doctrinal. Muchas corrientes cristianas incluso creen eso. Yo no sé cómo se llaman cristianas si no están centrados en Cristo. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Apréndelo,
compártelo, vívelo. ¿Qué prefieres, ser criatura que sabe mucho de la Biblia? ¿O ser hijo de Dios, que reconoce su debilidad y se apoya en la gracia de Dios? Estos son privilegios exclusivos. Fíjate, ahí hay varios. Conocer su voluntad, sabiduría, inteligencia, la capacidad de andar dignamente, llevar fruto, crecer, ser fortalecidos con su poder, participar en la herencia de los santos, ser libres de la potestad, ser trasladados al reino de su amado Hijo, ser redimidos, que nuestros pecados fueron perdonados. Son privilegios solo para los hijos de Dios. Por eso la fe, qué palabra tan pequeñita, 2 letras, pero una llave para una puerta a entrar a algo tan grande y majestuoso como es la vida en Cristo. Si no hemos resucitado, hermano, juntamente con Cristo, escucha esto que voy a decir. Lo tuve que anotar porque eran tantas cosas y faltaron. Si no hemos resucitado juntamente con Cristo, escucha, nuestros pecados no han sido perdonados. No hemos nacido de nuevo. No somos nuevas criaturas. Las cosas viejas no han pasado. No han sido hechas nuevas. Tampoco podemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Si no hemos resucitado con Cristo, no podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. No podemos revestirnos del nuevo hombre. No podemos acceder al proceso de la santificación. No podemos usar su gracia. No podemos vivir por fe. No podemos recibir herencia. No tenemos la mente de Cristo. No se nos ha impartido la nueva naturaleza. No tenemos vida eterna, sino muerte eterna. Incluso ni siquiera podemos evangelizar si no hemos resucitado con Cristo. Y ya aprendimos los pasitos. Para resucitar hay que morir y ser sepultados. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Nos perdemos de tantas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Lo resume Pablo en su carta a los Efesios 1:3, vamos rápido ahí. Lo resume de una manera formidable. No hay mejor manera de decirlo como lo hizo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 1:3. Fíjate cómo dice. Y por eso empieza el versículo diciendo: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué abarca eso? Todo lo que te puedas imaginar. Todo. Dejar tu vida mediocre, sí. Dejar eso. Dejar de ser esclavo del pecado sexual, sí. De cualquier adicción, sí. De la amargura, del rencor, de la burla, de la envidia, de los celos, del enojo, de la gritería, de la maledicencia, sí, de todo eso. Y no solo, escucha, esas clases de bendiciones no están establecidas aquí en la tierra, se establecieron en el cielo. Esa es la garantía de que son permanentes, duraderas y eternas. Se establecieron en el cielo, dice, en los lugares en Cristo. Es toda clase de bendiciones espirituales. De eso se está perdiendo la gente, por la necedad de su mente y de su corazón, de no querer aceptar los principios bíblicos. Romanos 6 nos ayuda a reforzar esta idea. Por si pensábamos, es que no se puede, no puedo, pastor.
¿No te han enseñado a Cristo correctamente entonces? ¿O vienes para dormirte o para oír y no es no oír? Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Ya sabes qué significa esa frase, te la he explicado. El que tenga oídos y esté dispuesto a obedecer lo que escuchó, entonces oiga. Y Dios, que conoce las intenciones y los motivos de nuestros corazones, Él sabe a quién dejar los ojos velados y a quién dejar los oídos tapados. Él sabe. Dice ahí en el pasaje de Lucas, sus ojos seguían velados. En la porción que no leímos en Lucas, ahí viene, sus ojos seguían velados, de los discípulos que iban camino a Emaús. No les habían sido abiertos sus ojos. Debemos tener cuidado que no seamos esos que sigan con sus ojos velados. Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora, ¿cuándo? Ahora, dilo con convicción al menos, porque ahora es ahora, más que ahora habéis sido libertados del pecado. Ahora, ¿cuándo? Ya, en este mismo instante. Y no porque yo lo declare, ¿verdad? A ver, vamos a hacer declaración de fe. Pónganse que les voy a impartir la unción de la liberación. No. ¿Para qué les imparto si se van a ir a su casa a seguir desobedeciendo? ¿Ah? ¿Eso creen esos ungidos? ¿Creen que su unción especial va a hacer que las mentes y las conciencias, porque les impuso las manos, ya van a ir a obedecer? No es verdad. No hay ningún poder residiendo en nosotros, poder propio. Es solo el poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Por eso leemos la palabra, por eso leemos y exponemos el Evangelio, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado para hacer lo que tú quieras. Dice así, no. Y además de que fuimos libertados del pecado, ¿qué fuimos hechos? Siervos de Dios. Ahí está el costo, evalúalo. Entonces, aquellos que fueron libres del pecado y ya son hechos siervos de Dios, fíjate que tienen por vuestro fruto, dice, la santificación. Por eso yo decía tantas cosas a las que no podemos acceder si no somos hijos de Dios. ¿Cuál es el fruto más evidente que se debe ver en tu vida? La santidad. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. ¿Quién va a estar allá? Puros santos. Y si no te estás santificando y no estás dejando que Dios te deje, te pula, te procese, corte, pode, arranque, derribe, no llegaremos tal vez. Y pensaremos, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y lo otro. Verso 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué sucede aquí en este versículo? Están reforzando la idea de que tenemos acceso a estas bendiciones espirituales, ser libres del pecado, ser siervos de Dios, santificarnos y ya no tener muerte, sino vida eterna. Pero para acceder a estos privilegios que nos da la resurrección, hay que pasar por el umbral de la muerte primero, para después ser sepultados y entonces sí, al final, ser resucitados. También segunda de Pedro, ya estamos acabando, segunda de Pedro 1, vamos a terminar con pasajes, que su palabra afirme todo lo que hablamos. Segunda de Pedro 1, verso 3, el título dice, partícipes de la naturaleza divina. Dice así, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si ya huimos de la corrupción del mundo, ya morimos, ya fuimos sepultados, y hoy podemos participar de la naturaleza divina en su resurrección. Hermanos, tener comunión con Dios bajo la obra de Cristo significa que lo que tenemos en común ahora es la nueva naturaleza. Lo aprendimos hace unas semanas atrás y lo estoy reforzando porque ya estoy cerrando. Identificarnos con Cristo y tener comunión con Él nos conviene, porque nos imparte y nos comparte su naturaleza divina, su esencia. Vimos que Adán no la pudo retener, ¿verdad? Esa esencia no la pudo retener. No pudo permanecer a imagen y semejanza de Dios porque pecó. Pero esa imagen y semejanza Cristo sí pudo, y además nos la imparte y además nos la comparte sin merecerlo, por su gracia y mediante la fe. ¡Qué hermoso! Solo anótalo como referencia. Efesios 4:24, eso dice que nos podemos vestir del nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre y esa nueva mujer? Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dos pasajes más. Primera de Juan 1. Vamos rápido ahí. Primera de Juan 1. Este fue, creo que uno de los primeros versículos que leímos cuando hablamos de este tema. Primera de Juan 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué vio y qué oyó? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice, eso que yo vi y oí, eso es lo que te anuncio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para terminar, Colosenses 3. Si hay un pasaje que nos resume todo lo que hemos venido hablando, y les recomiendo leer toda la carta completita a los colosenses en esta semana. Pero vamos a ver el capítulo 3. De hecho, hay una canción muy viejita que me encantaba, que justo tiene esta frase del inicio. ¿Ya están ahí? Colosenses 3:1 en adelante para terminar. Dice, si pues habéis que resucitado con Cristo. Ahí da a entender que ya podemos hacer ¿qué cosa? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sigo leyendo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podríamos decir ahí sepultada, ¿verdad? Cuando Cristo, sigo leyendo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y fíjate esta lista: fornicación se tiene que hacer morir, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque si seguimos amando al dinero, realmente no somos cristianos. El dinero es nuestro ídolo y no Dios. Cosas por las cuales, ¿qué cosa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas.
Pero ahora, ¿qué? Dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora viene una lista nueva. Si tal vez tú dices, no, yo la lista pasada, check, ya. Pues dice Pablo, pues ahí va más. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentira, ¿qué tal? El verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sigo leyendo, vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y decimos todos, ¿saben qué acaban de decir? Así sea. Entonces así háganlo, así hagámoslo, yo me incluyo. Qué tremendo es esto. Dejar que el Señor nos lleve de la mano en la muerte, sepultura y resurrección. Nos permite, y no acabé de enlistarlo, estar muertos al pecado, ser libres del pecado, el nuevo nacimiento, ser justificados, ser redimidos, la capacidad de morir, hacer morir lo terrenal en nosotros, tener nuevos afectos, desarrollar convicciones, llevar mis cargas a Cristo, tomar su yugo y servirle, tener paz con Dios, participar de su naturaleza, acceso al proceso de santificación, ser santo, participar de la herencia como hijos y tener esperanza de la vida eterna. Y muchas promesas más que el Señor tiene preparadas para nosotros. Yo te pregunto, ¿conviene morir? ¿Conviene ser sepultados? Para que entonces la resurrección, el poder, la gloria, la magnificencia de Cristo se refleje en nosotros. Si es tu deseo, hermano, ponte de pie, cierra tus ojos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor esto.
queremos hoy clamar a ti y pedirte que esa vida a la cual hoy tenemos acceso se pueda manifestar en nuestros corazones. La única manera es por medio de la muerte. Señor, qué maravillosa obra hiciste en la cruz. Señor, aún el haber sido sepultado, estar 3 días y después resucitar, esa obra completa que hoy podemos, Señor, entender, nos da acceso a esta nueva vida. Nos ayuda a comprender que aunque nos pides, Señor, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirte, identificarnos contigo en tu muerte, en tu sepultura, Señor, en tu resurrección. Señor, es maravilloso como esa obra, aunque implica muerte, no es muerte espiritual, no es muerte eterna. Y aunque un día, Señor, todos dormiremos y tal vez ya no tengamos una existencia física aquí en esta tierra, dejamos de respirar, nuestros huesos se consuman y volvamos al polvo, Señor, es increíble entender que esa obra gloriosa de Jesús, tu Hijo amado, hoy nos garantiza vida eterna, nos da esperanza. Señor, cuando entendemos eso es fácil menospreciar el mundo, es fácil menospreciar los deleites de la vida. Y hoy te necesitamos, Señor, todos los que estamos aquí. Quebranta el orgullo, quebranta nuestros argumentos, quebranta nuestros pretextos, todo lo que hemos levantado en contra de tu conocimiento y en contra de tu palabra, y que va también en contra tuya, Señor. Derríbalo, perdónanos, transfórmanos. Órale, Señor, no me escuches a mí. ¿Tienes hambre de Él? ¿Tienes necesidad? ¿Tu corazón arde por Él? Muriendo a nosotros, renunciando a nuestra vida, a nuestros deseos, a nuestros placeres, muriendo a nuestra voluntad, porque entendemos que tu voluntad es mejor que la nuestra, es perfecta, es buena, es agradable. Que tu palabra nos dé la capacidad, Señor, de ser sabios y entendidos y despojarnos del viejo hombre, del viejo yo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y que nos podamos renovar en el espíritu de nuestra mente
podamos recibir hoy, Señor, con gusto la mente de Cristo, que sabemos que va a ir en contra de nuestros apetitos pasados, de nuestras concupiscencias, porque ya podemos ser, Señor, libres de eso. Ya podemos hoy someterlo a la obediencia a Cristo y revestirnos del nuevo hombre. Creado, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, en justicia, en santidad de la verdad. Señor, queremos ser nuevas criaturas. Que se manifieste, Señor, tu magnificencia y tu gloria en nosotros. Que seamos testimonio vivo a otros que no te conocen. Que cuando la gente nos vea, te vea a ti, Señor. Sea Cristo en mí, Señor. Mientras sigues orando o cantando, haciendo este canto una oración, deja que su Espíritu Santo hable a ti, te redarguya, te transforme. Tomamos de ti, Señor, tomamos de tu naturaleza, tomamos de tu poder, tomamos de tu gracia, Señor, y permítenos vivir todos los días de esta vida terrenal hasta que tú vuelvas, en tu gracia, en tu camino, en tu palabra y en fe, Señor, obedeciendo tu voluntad. A ti, Señor, es la gloria, la honra, el poder, el dominio, la gloria, la magnificencia siempre, Señor. Te lo pedimos en ese nombre, ese único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Honrale al Señor, alábale, apláudele y dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu gloria, tu majestad y tu favor para tu iglesia.